running. I think he has a gun in his back pocket, and now he's running away. I don't know who the hell he is, and I don't want him by my house. He was wearing a hat and earmuffs, black mustache. La voz en la llamada de emergencia era la de Rusty Snyderman, quien, solo una semana después de haber alertado a las autoridades sobre una amenaza, perdería la vida a tiros a la salida de la guardería de su hijo. Su caso tuvo tantos detalles fuera de lo común que continúa siendo intrigante, incluso después de muchos años y una minuciosa investigación. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, a adentrarte en los escalofriantes hechos que rodearon el caso y compartir tu opinión. El caso de Russell J. Snyderman. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Russell J. Snyderman nació el 24 de junio de 1974 como el hijo primogénito de Marilyn y Don Snyderman. Creció en Cleveland, Ohio, junto a su hermano menor Steve y en el entorno de una familia amorosa y unida. Desde pequeño, adquirió el cariñoso apodo de Rusty, con el que fue conocido por familiares, amigos y compañeros de estudio y trabajo. Por ello, en adelante nos referiremos a él de esta manera. Tras salir de la secundaria, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Indiana, donde obtuvo su licenciatura. Durante ese período universitario, a finales de la década de 1990, Rusty conoció a Andrea Robin Greenberg, una estudiante de contabilidad originaria de Sylvania, una ciudad también ubicada en el estado de Ohio. Mientras ambos cursaban sus estudios y compartían algunas clases, desarrollaron una conexión profunda, y el 30 de diciembre del año 2000 se casaron. Posteriormente, Rusty hizo una maestría en la Escuela de Negocios de Harvard, de la que se graduó en el año 2002. Allí, comenzó a trabajar en gestión de relaciones para una empresa llamada Siebel. Luego, lo hizo en una de alta gestión patrimonial vendiendo seguros de vida para familias, donde permaneció por algunos años y posteriormente se convirtió en el director financiero de una importante corporación en Atlanta. Durante este tiempo, la pareja trabajó y ahorró con dedicación, y gracias a su sólido conocimiento en temas económicos, lograron alcanzar una posición financiera estable. Esto les permitió comprar una casa en el pintoresco vecindario de Dunwoody, Georgia, un suburbio tranquilo y apacible al norte de Atlanta. Según algunas fuentes, también eran dueños de una segunda casa que solían utilizar para descansar en la ciudad de Eaton. La pareja se completó y llenó de felicidad con la llegada de sus 2 hijos, Sofía en 2006 e Ian en 2008. Cuando la recesión golpeó a Estados Unidos, Rusty y Andrea se vieron afectados en sus empleos. Sin embargo, en abril de 2010, ella consiguió un puesto en una prestigiosa compañía como gerente de sistemas de calidad. Esta estabilidad laboral le permitió a Rusty finalmente comenzar a perseguir un sueño que había tenido por mucho tiempo. Entonces, ingresó al mundo de los negocios con un emprendimiento llamado Star Voicemail, una especie de programa que simulaba voces de celebridades, tanto artísticas como deportivas, y enviaba mensajes de voz especiales a través del celular. Rusty y Andrea eran conocidos como una pareja amable, trabajadora y muy querida en su comunidad. Eran respetados tanto en su vecindario como en la comunidad judía a la que pertenecían, y en la que participaban activamente en organizaciones benéficas. Él, en particular,
Fue descrito como un hombre excepcional, un esposo ejemplar y un padre profundamente amoroso. Eran la familia perfecta, unida, amorosa y llena de sueños compartidos, que vivía en un lugar apartado, donde la vida parecía transcurrir sin prisas y se sentían seguros, como si nada malo pudiera perturbar la paz que reinaba en su entorno. Así fue hasta el 18 de noviembre de 2010, cuando la tranquilidad de la familia y la calma de la mañana fue rota por el estruendo de una ráfaga de disparos, seguida de la tragedia. Ese día comenzó como muchos otros, con la rutina del desayuno en familia para luego tomar caminos separados. Andrea llevó a su hija de 5 años al jardín de infantes, la dejó y se dirigió a su trabajo. Rusty llevó a Ian a la escuela preescolar que estaba ubicada en la esquina de un centro comercial de la zona. Entró en el estacionamiento, dejó el auto y caminó con su hijo hasta el preescolar. Alrededor de las 9 de la mañana, mientras iba de regreso a su auto, un hombre se le acercó y sin decir una sola palabra, comenzó a disparar varias veces a quemarropa. Luego se alejó y dejó a Rusty desangrándose. El incidente fue tan inesperado y desconcertante que no provocó caos ni pánico. No hubo carreras ni gritos. Mientras algunos continuaban entrando y saliendo del lugar, una persona llamó al 911 y un médico pediatra que llegaba a su consultorio se detuvo para prestar los primeros auxilios y aplicar maniobras de RCP. Sin embargo, las heridas fueron tan graves que Rusty había perdido una cantidad considerable de sangre cuando llegaron los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, ya no quedaba mucho por hacer. El hombre de 36 años fue trasladado de urgencia al hospital, pero cuando llegó, ya había perdido la vida. Su crimen se convirtió en uno de los más surrealistas, extraños y notorios en el área de Atlanta, no solo por haberse cometido a plena luz del día, sino también por la presencia de numerosos testigos. De hecho, mientras los investigadores inspeccionaban la escena, varios de ellos compartieron detalles inquietantes y curiosos sobre el misterioso agresor. Todos coincidieron en que el tirador llevaba una sudadera con capucha y un pasamontañas, y algunos dijeron que podría haber utilizado algún tipo de disfraz, pues el hombre que describían tenía una barba excepcionalmente oscura que parecía postiza. Los testigos también contaron que después de disparar a quemarropa, el hombre se alejó caminando tranquilamente para luego subirse a una camioneta minivan color plateado. Chris Lang, uno de los testigos, afirmó que fue una experiencia tan rara que no se parecía en nada a lo que él había imaginado que sería un crimen. Afirmó que todos solían preguntarse cómo reaccionarían ante un hecho de esa naturaleza, pero en ese caso, la realidad fue completamente diferente. Larry Minogue, otro representante del jardín de infantes, quien una hora antes del tiroteo había dejado a su propio hijo en el preescolar, se cruzó con el sospechoso y notó de inmediato algo peculiar. Su barba, claramente postiza, llamaba la atención. Cuando escuchó lo ocurrido, relacionó a la persona que dio con el incidente y se puso en contacto con las autoridades. Basándose en su descripción, un dibujante de la policía realizó un retrato del sospechoso. Durante el procesamiento de la escena del crimen se recogieron 4 casquillos de una pistola, así como las imágenes de las cámaras de vigilancia del estacionamiento, las cuales fueron enviadas a la Oficina de Investigaciones de Georgia. El crimen recibió una cobertura mediática inmediata y atrajo la atención pública, intensificada por la naturaleza sensacionalista del caso, la manera inexplicable en que ocurrieron los hechos y la creciente intriga sobre el motivo detrás del ataque al empresario y padre de familia. Al enterarse de lo ocurrido a su esposo, el dolor y la conmoción se apoderaron de Andrea, quien expresó que no podía comprender cómo alguien podría hacerle daño a una persona tan amable y cariñosa. La esposa estaba muy angustiada y totalmente desconcertada. No sabía quién le había arrebatado la vida a su marido ni por qué lo habían hecho. Steve también luchó por comprender que su hermano, su mejor amigo de toda la vida, se había ido de una forma absurda e inexplicable. Según sus palabras, Rusty tenía muchísimo más que ofrecer al mundo, que desde ese momento era un lugar más pobre porque él ya no estaba.
Los padres de Rusty se sintieron profundamente devastados por la pérdida, pero también frustrados por la voraz atención mediática. La crudeza con la que le arrebataron la vida alimentó las especulaciones sobre el caso, especialmente en torno al móvil del crimen. Se habló de que Rusty había sido un objetivo específico, y muchos apuntaron a que se trataba de un crimen perpetrado por un profesional. Al día siguiente del crimen, los detectives visitaron la casa de la familia para entrevistar a la esposa sobre los negocios de Rusty. Le preguntaron si tenían problemas económicos o matrimoniales, o si alguien querría hacerle daño. Los detectives también contaban con una orden de allanamiento para la casa, de donde incautaron varios objetos, entre ellos su computadora de trabajo, que les permitiría determinar con quién había estado en contacto. En principio, se plantearon 3 hipótesis diferentes. Debido a la religión del hombre, pensaron que podría haber sido un ataque antisemita. Otra posibilidad era que estuviera relacionado con alguna aventura amorosa o algún tipo de negocio mal administrado. Pero para acercarse a la verdad, necesitaban indagar más de cerca en el círculo íntimo, personal y profesional de Rusty. Mientras analizaban los diferentes ángulos, se publicó a través de los medios de comunicación, especialmente los canales de televisión, el dibujo del sospechoso elaborado con la información de los testigos. Junto con el retrato, la familia de Rusty ofreció una recompensa de $10,000 a quien pudiera dar posibles pistas en el caso. Entonces, surgió un dato inquietante que captó la atención inmediata de los detectives. Rusty había hecho 2 llamadas al 911 en los días previos al crimen. La primera, un mes antes, se produjo cuando él y Andrea estaban en casa y alguien intentó irrumpir violentamente en ella. La segunda llamada, sin embargo, fue aún más alarmante. Rusty la hizo el 10 de noviembre, apenas una semana antes del crimen. Según el relato, había salido de su casa en plena madrugada tras percibir un fuerte olor a gas. Mientras inspeccionaba, descubrió una figura sospechosa durmiendo en su patio trasero. En la llamada al 911 se le escuchó decir a la policía que vio a alguien escondido fuera de su casa y que esa persona, que luego huyó, parecía que tenía un arma en el bolsillo trasero de su pantalón. Se trataba de un hombre que usaba un sombrero, orejeras y bigote negro. I think he has a gun in his back pocket, and now he's running away. I don't know who the hell he is, and I don't want him by my house. He was wearing a hat and earmuffs, black mustache. Mientras trabajaban en el caso, los investigadores también descubrieron que Rusty había tenido problemas con los antiguos jefes de un centro de aprendizaje para niños, que vendía franquicias y donde él era el director financiero. Renunció después de descubrir que existían dudosos movimientos económicos. Aunque había un motivo, finalmente los interrogatorios con los dueños de la empresa comprobaron que tenían coartadas sólidas y los descartaron como sospechosos. En un segundo interrogatorio, los detectives apretaron el paso y le preguntaron a Andrea si alguien había mostrado interés romántico por ella o si mantenía alguna relación fuera de su matrimonio. La mujer confesó que durante un viaje de negocios, su jefe había intentado insinuarse, pero ella lo había rechazado de inmediato, cortando cualquier posibilidad antes de que pudiera ir más lejos. La respuesta, sin embargo, dejó en el aire una sensación inquietante. Una semana después del crimen, los detectives pudieron ver las imágenes de vigilancia del estacionamiento y la escena del tiroteo. Descubrieron que el vehículo en el que el sospechoso escapó era una minivan Kia Sedona de color plateado del año 2011. Las calcomanías de la empresa Enterprise pegadas en el parabrisas sugerían que era alquilada. Tras localizar el vehículo, determinaron que había sido alquilada un día antes del crimen y devuelta horas después de que Rusty perdió la vida. Analizaron la minivan en busca de huellas dactilares y pruebas de ADN y recogieron fibras que parecían ser de una barba postiza. A medida que las pruebas empezaban a salir a la luz, las revelaciones se volvieron cada vez más impactantes. La identidad de quien había alquilado la camioneta dejó a todos sorprendidos. Un hombre llamado Jimmy Newman. Jimmy nació en Israel en 1962 y era un científico corporativo, casado con Ariela Barconi, una maestra de escuela, y padre de varios hijos.
Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de los investigadores fue descubrir que este hombre de 48 años, que tenía una vida aparentemente normal, era el supervisor directo de Andrea en el trabajo. Los detectives recordaron que Andrea había mencionado insinuaciones, y esa conexión entre ellos y la camioneta alquilada fueron pruebas suficientes para que la policía lo identificara como sospechoso. Durante el interrogatorio, cuando se le pidió que explicara dónde se encontraba en el momento del crimen, afirmó que estuvo trabajando todo el día. Sin embargo, las imágenes de la cámara de vigilancia de la empresa revelaron que el día del tiroteo abandonó el edificio y se fue en la minivan plateada. Jimmy también mencionó que era amigo de Andrea y admitió tener sentimientos por ella. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si había sido responsable del crimen de Rusty, no respondió ni negó haberlo hecho. What do you think should be done to the person that shot? What kind of question is that? Damn straightforward. No, but why are you're saying here, accusing me of doing that? So And you're saying you believe, and you're saying over there, and you're saying you believe that, and now you want me to answer a question. Shot him. My question is, if you're now, are you telling me, are you prepared to tell me now you're not the guy? Because you haven't said that. La investigación se centró en Jimmy, con la sospecha del amor como posible móvil del crimen. Y aunque el caso era sólido en su contra, la policía aún necesitaba recuperar el arma homicida. Los registros telefónicos del hombre condujeron a los detectives hasta el vendedor, y se descubrió que el 31 de octubre de ese mismo año, Jimmy había adquirido una pistola calibre .40. Un casquillo que el vendedor entregó a los investigadores coincidió con el arma que acabó con la vida de Rusty. En enero de 2011, fue formalmente arrestado y acusado del crimen. Más de un año después, en febrero de 2012, comenzó el juicio de Jimmy, en el juzgado del condado de DeKalb, en Decatur, Georgia. El equipo de defensa sorprendió a todos al alegar que el acusado actuó bajo un estado de locura. Según sus abogados, Jimmy había sido influenciado por Andrea, de quien estaba enamorado, y esa obsesión lo llevó a apretar el gatillo. Por el contrario, la fiscalía dijo que el hombre era un mentiroso que fingía su enfermedad mental con oscuros propósitos. La intención de Jimmy siempre fue quitar a Rusty del camino para poder tener una relación sentimental formal con su esposa. También alegaron que existía de por medio una póliza de seguro de vida por $2 millones y que Jimmy quería ese dinero. Cuando el hombre se sentó en el banquillo de los acusados, admitió haber planeado el crimen y reconoció que estuvo en la casa de la familia en los días previos al tiroteo. Sin embargo, argumentó que no estaba en su sano juicio debido a una infancia marcada por dificultades y el maltrato de su padre. Según sus declaraciones, en el verano de 2010, fue visitado por un demonio con una voz profunda que le recordaba a la del cantante Barry White y que le aseguró que los hijos de los Snyderman eran suyos. Además, afirmó haber visto un ángel cuya voz le sonaba similar a la de la actriz y cantante Olivia Newton-John. Esas voces le dijeron que Rusty tenía que dejar de existir. Afirmó que él y Andrea se habían besado y que, durante un viaje de negocios, estuvieron viendo películas juntos en una habitación de hotel, pero que nunca tuvieron relaciones sexuales. El 2 de marzo, una psicóloga de la defensa le dijo al jurado que creía que Jimmy estaba loco y por lo tanto no era legalmente responsable del crimen. Durante su testimonio, afirmó que el hombre había sufrido un trastorno bipolar con psicosis no diagnosticado ni tratado desde su adolescencia. Además, sentenció que el hombre había experimentado delirios y tenía lo que clínicamente se conocía como erotomanía, lo que significaba que pensaba que estaba teniendo un romance con Andrea. Con esa idea arraigada en su subconsciente, desarrolló delirios de salvación en los que creía que debía proteger a los hijos de la pareja del peligro que representaba Rusty. Además, convencido de ser el padre de Ian y Sofía, sentía que su deber era rescatarlos y protegerlos, eliminando a Rusty para poder estar con sus hijos. De acuerdo con la psicóloga, Jimmy no quería que los niños experimentaran lo que él y su hermana vivieron, refiriéndose al abuso que aparentemente sufrió cuando era niño. Finalmente,
testificó que fue víctima de manipulación por parte de Andrea, quien, según ella, mantenía una relación de tira y afloja, en la que un día le decía que lo quería y al siguiente lo rechazaba. El abogado de la fiscalía llamó a Andrea al estrado, obligándola a contar su versión de lo sucedido y su relación con Jimmy. Pero ella sostuvo bajo juramento que desalentaba las insinuaciones de su jefe y negó haber tenido un romance con él. Pese a ello, la evidencia presentada sugería lo contrario, ya que habían localizado a una testigo que vio a Andrea y a Jimmy en un restaurante y en su declaración afirmó que definitivamente percibió una tensión sexual entre ellos. Además, quedó demostrado que hubo una interacción constante a través de sus teléfonos personales. De hecho, el día del crimen, Andrea llamó a Jimmy varias veces de camino al hospital, aunque argumentó que solo lo hizo para decirle que había dejado la oficina porque algo le había pasado a Rusty. La evidencia más incriminatoria contra ella fueron 2 llamadas que la mujer le hizo a Jimmy, el mismo día que su esposo alertó al 911 sobre la presencia de un sospechoso en su casa. Esa vez, lo llamó 1 hora antes del hecho y luego alrededor de 30 minutos después de la comunicación con el número de emergencia. Según los registros, Andrea y Jimmy realizaron varios viajes de negocios juntos en los días previos al crimen, viajando a Florida, Virginia, Nevada, Colorado, Carolina del Sur e incluso a Inglaterra. Algunos testigos aseguraron que durante esos viajes no hubo nada platónico entre ellos, y se dice que fue en Virginia donde él se sinceró acerca de sus sentimientos hacia ella. De acuerdo con los informes, a partir de ese momento, su relación se volvió más íntima. Andrea negó haber tenido un romance con Newman y cualquier participación en el tiroteo de Rusty o en el plan para quitarle la vida, pero su testimonio fue considerado por algunas fuentes como frío y calculador y generó dudas sobre su credibilidad ante el jurado. Tanto la defensa como la fiscalía intentaron vincularla con el crimen, pese a que no era ella quien estaba siendo juzgada. De acuerdo a las declaraciones que posteriormente dieron los abogados de ambas partes, sus hipótesis eran muy parecidas. Para el fiscal, ella había llevado a Jimmy hasta ese punto, pero no necesariamente lo había planeado. Mientras que para la defensa, ella era el motivo, pero creían que tal vez también tenía algo que ver con el desarrollo de una siniestra conspiración contra el empresario de 36 años. En marzo de 2012, Jimmy fue declarado culpable de asesinato, pero se le reconoció como enfermo mental. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de imponerle una pena adicional de 5 años por posesión ilegal de armas. A medida que se revelaron los detalles del caso, las cosas solo parecieron empeorar cada vez más para la esposa, quien enfrentó el escrutinio público. Incluso resultó un episodio muy doloroso en la historia de la comunidad judía de Atlanta, que rompió amistades de larga data y dividió a toda la comunidad. Los amigos de Andrea la atacaron, y según declaraciones de sus abogados, ellos mismos fueron blancos del odio. De hecho, los miembros de la comunidad enviaron una carta a la escuela donde estaban inscritos los hijos de una de las abogadas, pidiendo que la escuela los sacara de la comunidad educativa. La propia familia de Rusty, profundamente conmocionada por las acusaciones hacia Andrea, también tomó medidas en su contra. Dom y Marilyn, acompañados por el hermano de Rusty, asistieron a cada día del juicio en busca de respuestas y con el propósito de asegurar que los responsables enfrentaran la justicia. Pero desde el arresto de Jimmy, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien con Andrea. Sospechas que se intensificaron después de recibir una llamada de ella, en la que la mujer se disculpó. En ese momento, sintieron que sabía más de lo que había revelado anteriormente y sospecharon que estaba al tanto de las intenciones de Jimmy y había mentido durante la investigación. En mayo de 2012, tras el juicio, Don y Marilyn presentaron una demanda por derechos de visita, alegando que Andrea había restringido progresivamente hasta eliminar por completo el contacto de ellos con sus nietos. Posteriormente, exigieron la custodia de emergencia de sus nietos, alegando que los padres y el hermano de Andrea habían ayudado a encubrir pruebas de su aventura con Jimmy. Los padres de Rusty sabían lo que se le avecinaba a Andrea,
cuya implicación en el crimen quedó evidenciada por la investigación. A medida que las pruebas se acumulaban en su contra, se hacía cada vez más claro que la mujer que habían conocido no solo había manipulado la situación, sino que también estaba profundamente involucrada en la tragedia que les arrebató a su hijo. El 2 de agosto de ese mismo año, Andrea fue acusada de homicidio doloso, intento de asesinato de su esposo, perjurio y obstrucción de la justicia. Fue arrestada y posteriormente quedó en prisión domiciliaria mientras se acercaba la fecha del juicio. Un año después, poco antes de iniciar el proceso judicial, los fiscales retiraron el cargo de asesinato por falta de pruebas. El abogado del Ministerio Público argumentó que la mujer mantuvo una relación romántica con su jefe y mintió de manera reiterada al respecto, lo que, según él, dificultó la investigación del crimen. Solicitaron una condena de 20 años. Por su parte, los abogados defensores rechazaron de manera tajante la existencia de una relación romántica y sostuvieron que la policía comprometió la investigación al no enfocarse únicamente en Jimmy, a pesar de que ella lo había señalado. Además, argumentaron que los fiscales carecían de un caso sólido y estaban desesperados por encontrar la culpable de algún delito. Andrea, que para ese momento ya había cambiado legalmente su apellido, negó cualquier implicación en el crimen de su marido y testificó que siempre vio a Jimmy como un mentor, por lo que comenzó una amistad con él. Did the defendant ever relay anything to you about his personal life? Yes. What did he relay to you? In the course of the time that I knew him, he discussed in the beginning how he was very happy with his children, had some financial problems, but happy in his marriage. And then it progressed on into I'm not happy in my marriage and my wife is we're not getting along. She's confrontational, and those are the natures really of our conversation. De acuerdo a su testimonio, la línea de conducta apropiada claramente se desdibujó y en retrospectiva debió haber actuado de muchas formas. Se reprochó por no haberle contado a su esposo sobre las insinuaciones, por no haber dejado su trabajo o presentado una denuncia en el Departamento de Recursos Humanos. Dijo que lamentaba haber compartido sentimientos personales con Jimmy, pero negó cualquier acusación de haber tenido relaciones sexuales con él. Entre lágrimas, expresó que uno de sus mayores arrepentimientos era haber permitido que ese depredador entrara en su vida. Con voz entrecortada, añadió que esperaba una sentencia más benévola por el bien de sus hijos, quienes ya habían perdido a su padre y no merecían también ser separados de ella. Varios de los amigos de la mujer subieron al estrado para pedir clemencia al juez, muchos de los cuales argumentaron que ella era una madre maravillosa y que sus hijos la necesitaban. Al término del juicio, el jurado la declaró culpable de 9 de los 13 cargos, entre ellos, obstaculizar la captura de un delincuente, ocultación de hechos materiales, 3 cargos de prestar declaración falsa y 4 cargos de perjurio. El juez dictó una sentencia de 5 años de prisión, pero descontando el tiempo ya cumplido bajo prisión preventiva y arresto domiciliario, lo que significaba que la mujer pasaría aproximadamente 4 años en la prisión estatal de Lee. En diciembre de 2013, Don, Marilyn y Steve presentaron una demanda civil contra Andrea de fallecimiento por negligencia, que se resolvió en privado y los detalles se mantuvieron confidenciales. Después de cumplir solo 22 meses de su condena total, en junio de 2014, se le concedió la libertad condicional probatoria. Durante el tiempo que estuvo en prisión, sus hijos quedaron bajo el cuidado de sus padres. Para quienes siguieron la investigación del caso, la conmoción se prolongó durante varios años debido a la larga batalla judicial que siguió. Y es que 4 años más tarde del crimen, en 2015, la condena inicial de Jimmy fue revocada por la Corte Suprema de Georgia, según fuentes periodísticas, debido a la admisión indebida de pruebas relacionadas con su salud mental. Se ordenó un nuevo juicio. El proceso, que se desarrolló en 2016, culminó con su declaración de culpabilidad nuevamente. Sin embargo, en esta ocasión, el jurado rechazó la alegación de que una enfermedad mental lo hubiera impulsado a cometer el crimen. Por segunda vez,
fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martes 9 de julio de 2019, sus abogados acudieron a nuevas maniobras legales y presentaron una moción para otro juicio. La defensa argumentó que su condena debía ser anulada debido a la admisión indebida de pruebas que violaron su privilegio abogado-cliente. También argumentaron que el testimonio de Andrea, quien fue condenada por perjurio, afectó negativamente su juicio. La defensa sostenía que esos factores comprometieron la imparcialidad del juicio y la validez de la condena. De acuerdo a algunos periódicos que reseñaron el hecho, la petición resultó una noticia desagradable para algunos miembros de la comunidad judía, que ya daban por cerrado el caso. Nadie quería revivir aquella pesadilla y muchos se negaron a ser citados nuevamente. La solicitud fue respondida en el 2024, cuando la Corte Suprema de Georgia rechazó los argumentos y confirmó la condena. Timmy continúa recluido en la prisión médica estatal de Augusta, en Georgia. Por su parte, Andrea se trasladó a la ciudad de Alpharetta, en Georgia, donde ha llevado una vida tranquila y alejada del foco público. Actualmente, trabaja como tutora privada, dedicándose a la educación de manera discreta. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.